Sean todos bienvenidos, mi nombre es Eduardo Alfonso Savio Medina. En esta ocasión voy a hablar sobre los parámetros de una antena de microondas para la clase de Comunicaciones 1, sección 2000, bajo el cargo del ingeniero Marvin Alfredo Rodas. Mi número de cuenta es 2017-2030-45. Esto es para el Departamento de Ingeniería Eléctrica Industrial de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle del Sula. Comenzamos. Generalidades sobre las antenas de los microondas. El componente principal que está bajo la decisión de los planificadores de radio en términos de diseño de enlace es la antena. Sus características generales, incluidos la ganancia, rechazo de interferencia, diámetro y peso, son los factores críticos en el éxito del diseño. El propósito de una antena es convertir energía eléctrica generada en el transmisor de un sistema de radio en una señal electromagnética enfocada en la dirección determinada de las antenas. Se comportan de una misma manera en la dirección de transmisión y recepción. Esta es la característica conocida como reciprocidad. Una antena es básicamente un elemento radiante que convierte la energía eléctrica en forma de corriente en frente de una onda EM en forma de campos eléctricos y campos magnéticos oscilantes. Cualquier flujo de corriente de un conductor configurará un campo magnético. Cualquier flujo de corriente variable generará un campo magnético variable que a su vez establece un campo eléctrico. Existe una interacción entre los campos eléctricos y magnéticos que da como resultado la propagación EM. Cuanto más rápido sea la variación de estos campos, mayor será la radiación del elemento conductor, o sea, la antena. Los componentes de campo que no están radiados componen las partes capacitivas e inductivas de la antena, lo que hace que la antena muestre la impedancia compleja en lugar de una resistencia. Parámetros de una antena de microondas. Tenemos la ganancia, ancho de haz, patrón de radiación, discriminación de polarización cruzada, relación front to back, relación de onda estacionaria de voltaje y la pérdida de retorno. Una antena es un dispositivo pasivo y por definición no puede amplificar la señal. Sin embargo, puede dar forma a la señal para que sea más fuerte en una dirección o en otra. Si consideramos un globo y lo aplastamos de los lados, se expandirán los extremos. Esta es la base de lo que considera una ganancia de antena. La comparación aquí tenemos entre una antena isotrópica y una antena directiva. Esa es como cómo se representaría la señal. También aquí tenemos diversas ecuaciones que serán nombradas como ecuación 1, ecuación 2, ecuación 3, ecuación 4 y ecuación 5. La ganancia se expresa como la relación de la densidad de potencia de referencia P de un radiador isotrópico y la densidad de potencia de una dirección en particular que se está considerando. Esto generalmente se expresa en una escala logarítmica en decibelios. La antena de microondas generalmente se especifica en dBi y se puede utilizar como está pues en la ecuación 1, donde G dBi es la ganancia de antena con respecto a la antena isotrópica, la P es la densidad de potencia en la dirección considerada y el PDI es la densidad de potencia de una antena isotrópica. Teniendo en cuenta que las antenas isotrópicas no pueden ser constituidas en la práctica, otra manera de expresar la ganancia de las antenas es en relación con las antenas omnidireccionales dipolo, que es lo que se acerca a una construcción real de una antena isotrópica. Esta relación es típicamente dada por las antenas VHF y las UHF y se expresan de la siguiente forma como en la ecuación 2, donde el GdBd es la ganancia de antena con relación a una antena de dipolo, donde la P es la densidad de potencia en la dirección considerada, donde el PDI es la densidad de potencia de una antena omnidireccional de dipolo. La relación matemática entre la ganancia de una antena expresada en decibelios es de 2.16 decibelios menos que el de la antena expresada en decibelios y es decir, la relación que está en la ecuación 3. Así se expresa lo de la ecuación 3. En una antena de microondas, la ganancia está relacionada con el área de la apertura de la antena y su frecuencia. Esta puede ser expresada de la siguiente forma como en la ecuación 4, en donde la n significa la eficiencia de apertura de la antena, la AA es la área de apertura de la antena y el lambda significa la longitud de onda de la señal.
Normalmente la eficiencia de una antena parabólica va en un rango del 50% y del 60%. O sea, asumimos una eficiencia del 55%, obtenemos una fórmula muy útil, para los planificadores de los radioenlaces cuando se desconoce la ganancia de la antena. Por esto aquí presentamos la ecuación 5, donde el D es el diámetro de la antena en metros y F es la frecuencia de operación en gigahertz. Presentamos el ancho de haz, que es una indicación en cuán angosto es el glóbulo principal. El ancho de haz, a medida que la potencia es un ancho del glóbulo principal, es la mitad de la intensidad de la potencia, es decir, 3 decibelios por debajo de la ganancia del glóbulo principal. Cuando mayor sea la ganancia de la antena, más estrecho será el ancho de haz, como se muestra pues aquí en la figura. La razón tiene que ver con la definición de la ganancia de la antena. Hay que recordar que a la medida en que aumenta la ganancia de la dirección, los lóbulos laterales disminuyen en otra. Aquí en la figura pues mostramos un ancho de gas de antenas parabólicas. Patrón de radiación. El patrón configurado con una antena tiene un aspecto tridimensional. Normalmente se necesita conocer la forma y amplitud de los distintos lóbulos. Esto se hace trazando la señal alrededor de 360 grados en ambos planos, en el caso de las antenas VHF y UHF. Esto generalmente se hace con el gráfico polar. Para las antenas de microondas, la gráfica se aplana en una gráfica envolvente con un patrón de radiación RPE, que indica el envolvente de los lóbulos de menos 180 grados a 180 grados sobre la base lineal. En esta figura pues se muestra el patrón de radiación de una antena. Ahora se presenta la discriminación de polarización cruzada. La polarización de las señales se determina por su alimentador o feeder. Los radioenlaces deben transmitir y recibir la misma polarización. Si una de las señales es recibida con la polarización opuesta, la mayor parte de la señal será atenuada debido a la discriminación por cross polarización, o sea XPD. Se suele usar antenas con doble polarización para incrementar la capacidad del sistema. Para lograr esto se hace uso de los alimentadores de polarización dual. Esto es posible gracias a las antenas parabólicas sólidas. Antenas de doble, en la figura se muestran las antenas de doble polarización. Aquí está, antena de doble polarización. También tenemos polarización vertical, horizontal, polarización cruzada, polarización circular de mano derecha, polarización circular de mano izquierda. Aquí tenemos diferentes polarizaciones que se pueden utilizar. Presentamos la relación front to back, o sea, la relación frente-espalda. Se define como la relación de la ganancia en la dirección deseada entre la ganancia en la dirección opuesta a la detrás de la antena. Esto se expresa en decibelios y es muy importante en los sistemas de microondas de redes troncales tener una buena relación F entre B, o sea, front to back, para el reuso de las frecuencias. Relaciones superiores a los 70 decibelios pueden ser requeridas en el diseño pueden ser requeridas en el diseño. En el caso de esta figura se muestra la relación front to back. Aquí para una antena parabólica estándar, antena de plano focal y una antena blindada. Presentamos la relación de onda estacionaria de voltaje VSWR. Una antena presenta una impedancia compleja en el feeder y en el cable alimentador. En una situación ideal, toda la potencia del módulo de transmisor se transfiere de un cable de alimentación a la antena para transmitir el trayecto. Sin embargo, en la práctica hay una falta de adaptación en la salida del transmisor o en cualquier sección dañada del alimentador, por ejemplo, una curva cerrada o una interfaz de la antena. La potencia reflejada, por lo tanto, retorna con el cable hacia el transmisor. También puede ocurrir que la falta de adaptación entre la antena y el cable y por lo tanto se refleja nuevamente en el cable y se configura una onda estacionaria. Este desajuste se califica en los términos de relación de la onda estacionaria de voltaje ROE o
VSWR, como se muestra aquí en esta figura. Aquí vemos una onda incidente, también vemos la onda refleja según el color o la magnitud de la onda estacionaria eléctrica en medios sin pérdidas. En la práctica sí hay un VSWR que se define. Uno debe verificar si el alimentador está dañado. Por ejemplo, en la guía de ondas, uno debe asegurarse de que no se haya excedido el radio de la curva máximo y que el conector del alimentador y la antena se hayan realizado correctamente. El VSWR se expresa como en la siguiente ecuación, o sea, esta ecuación. B máximo entre B mínimo. El valor del VSWR siempre será mayor que la unidad y el mejor VSWR es el que tiene un valor cerca de la unidad. En la práctica, un buen valor resulta alrededor del 1.2 aproximadamente. Se puede definir un coeficiente de reflexión y se expresa en relación entre las ondas reflejas incidentes. Aquí también vemos la ecuación 2, que este es el coeficiente de reflexión. El coeficiente de reflexión. La forma más conveniente de expresar esta falta de inconsciencia de las pérdidas del retorno, o sea, RL, que es la diferencia de decibelios entre la potencia incidente en la desaptación y la potencia refleja desde la adaptación. La RL en decibelios se expresa en términos del coeficiente de reflexión. Aquí está la RL en decibelios en términos del coeficiente de reflexión ρ. Cuando mayor sea el valor de RL, normalmente esta cifra debe andar entre los 20 decibelios para los sistemas de radio de microondas. Para lograr esto, los componentes individuales deben superar los 25 decibelios. Presentamos las pérdidas de retorno RL en decibelios. Esto ya lo acabamos de tocar en el sesión anterior, pero ahorita lo vamos a especificar más en qué consiste, ya que es un término que podemos ver en las características eléctricas de un cable o conector de video. Por ejemplo, la pérdida de retorno RL es una medida de energía reflejada de una señal transmitida y que se expresa en decibelios. Cuanto mayor sea este valor, es mejor. Las reflexiones se producen debido a una mala adaptación de las impedancias por culpa del conector en un estado defectuoso del cable. Una mala fabricación en la carga que también suele ser inapropiada. Se debe a la referencia de pérdida del retorno cuando hablamos de SWR, Standing Wave Radio, o VWR, que fue el que acabo de exponer previamente, pudiéndose convertir en pérdida de retorno en un valor dado del VSWR mediante la ecuación. La pérdida de retorno se puede calcular por medio de la ecuación que tengo aquí, o sea, la ecuación número 2, donde también queda en términos de ρ, donde ρ es el siguiente valor que lo expresé anteriormente. Como punto extra y para adentrarnos aún más en el tema, ya que lo he mencionado varias veces, los lóbulos laterales. Estos, pues las antenas de microondas son señales para ser directivas. La máxima radiación es, por lo tanto, en una dirección de propagación. En la práctica es imposible conectar todas las energías en una sola dirección, por lo que la energía se propaga en todos lados y detrás de la antena. El lóbulo principal es el que se encuentra en el centro y enfrente de la antena. Los lóbulos secundarios son de menor amplitud y se encuentran alrededor de la antena. En esta figura podemos ver los lóbulos de una antena parabólica de microondas. Aquí podemos ver el lóbulo principal, el lóbulo principal lateral, el secundario lóbulo lateral, el tercer lóbulo lateral y la dirección de propagación de la antena. Para exponer un poco más sobre la profundidad de este tema, hablaré sobre el campo lejano y el campo cercano. Los patrones de la antena que están completamente establecidos a cierta distancia de la antena, esta distancia es la del campo lejano, o sea, aquí lo podemos ver. Es aquí donde la física geométrica se puede usar para predecir las intensidades del campo. Conceptos tales como la ganancia de antena y la pérdida del espacio libre que se define en un campo lejano. La intensidad de la señal en el campo cercano, como se define fácilmente porque tiene un patrón oscilatorio. La distancia del campo lejano se define como, por ejemplo, esta ecuación que vemos aquí.
densidad del campo lejano, donde la CL es la distancia del campo lejano, la D simboliza el diámetro de la antena, el lambda es la longitud de onda en metros. En el primer 40% del campo cercano, el efecto no es tan drástico, pero una vez se extiende esta distancia, la respuesta es oscilatoria, por lo tanto es extremadamente difícil de predecir cuál es la ganancia de la antena. Aquí podemos ver el campo lejano, también el campo cercano y pues la transición que existe entre una y la otra. También podemos ver la parte de oscilación que nombro en la parte teórica, y en el campo lejano ya no se distingue muy bien esta oscilación. Esta ha sido la bibliografía que tomé como referencia para poder desarrollar esta presentación. Eso ha sido todo por la exposición. Recordándoles que este es un video para la clase de Comunicaciones 1, bajo el cargo del ingeniero Marvin Alfredo Rodas, Departamento de Ingeniería Eléctrica Industrial de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula. Su expositor ha sido Eduardo Alfonso Savillón Medina, con el número de cuenta 2017-2030-45. Gracias por su atención.